Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Se nos termina Yellowstone, estamos a tan solo unas horas del gran final de la serie. Solo queda un último episodio y termina todo después de 6 años desde el estreno de su primer episodio. Sinceramente no sé cuánto nos van a poder contar con un episodio de 1 hora como el anterior. Lo ideal hubiese sido que hagan 8 episodios en vez de 6, porque el anterior no se sintió como el anteúltimo episodio de la serie. Ojalá este dure más, y tenga toda la epicidad que no tuvieron los 5 primeros, porque a pesar de que el 3 y el 4 estuvieron bastante bien, no fueron muy épicos que digamos, y menos con lo que hicieron con John Dutton, o sea Kevin Costner. Yo desde antes del estreno vengo esperando el gran enfrentamiento, y no pasó nada. En el tráiler nos pintaron como que se venía la gran guerra en el rancho, y que Carter peleaba o quizás moría. Y al final la pelea fue solo con un caballo loco que acabó con la vida del pobre Colby. Pero no pasó nada al final, solo nos queda esta escena donde aparece esta mujer en llamas. En un principio creí que era Sarah, o Mónica. Bueno, Sarah ya no está más, y al parecer el cabello de esta mujer es un poco más largo que el de Mónica, por lo que podría ser Lynelle, la ex casi novia de John Dutton. Y esto podría suceder en el propio rancho, ya que se viene el gran funeral de John en plena luz del día. Quizás los atacantes llegan justo en ese momento tan vulnerable para todos. Veremos qué es lo que sucede. Otra cosa que estaba pensando y me parece lo más lógico es que le regalen el rancho a Tom Rainwater y a su familia. Al parecer es la única forma para mantenerlo, y podría ser una buena opción. Y qué mejor que devolvérselo a Tom, ya que esa gente ama el lugar. Aparte no nos olvidemos de que en el pasado, James Dutton, el protagonista de 1883, habló con los nativos americanos y les prometió que en 6 generaciones les iban a devolver las tierras, y ese tiempo ya pasó. Creo que sería el camino correcto si no queda otra más que regalarlo. Seguramente Tom y Mo los dejen quedarse a vivir ahí como muestra de agradecimiento. Ellos siempre tuvieron muy buena relación durante la serie, bueno, menos en los primeros episodios. Pero lo más importante de todo, e intrigante, es qué va a pasar con Jamie y Beth. Uno de los dos seguramente va a morir. Ojalá que no, pero es muy probable. La verdad no sé cómo podría llegar a pasar. Seguramente todos piensan de que va a morir Jamie a manos de Beth de una forma muy simple, y ya está. Pero tengo mis dudas. Sería muy predecible todo. Yo creo que hay un 50 y 50 de posibilidades, aunque no descarto que se arreglen al final y peleen juntos con sus atacantes, siempre que haya algún ataque. Me imagino este escenario de que todos estén velando a John Dutton y de repente lleguen los atacantes para acabar con ellos. Y en medio del tiroteo, justo llega Jamie, quien venía a despedir a su padre, toma uno de los rifles y empieza a acabar con los enemigos, incluso hasta salvándole la vida a Beth. Podría ser. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este último episodio. Estén atentos al canal porque voy a hacer un directo en cuanto vea el episodio, y por supuesto el video correspondiente. Y aprovecho para preguntarles, ¿cuál de los dos personajes creen que muere? ¿Jamie o Beth? Los leo en los comentarios, y si les gustó el video, denle like y suscríbanse en el canal para más contenido. Y si quieren colaborar con el canal y adquirir ciertos beneficios, pueden hacerse miembros apretando el botón de unirse. Les mando un saludo a todos. The Commonwealth corta la transmisión.